Bueno, mi nombre es Sebastián Martínez, nací en Bogotá, Colombia, y llevo aquí aproximadamente 16 años en España. Mi infancia ha sido una infancia feliz, la verdad. Tengo muy bonitos recuerdos, tiempos de pasar en familia. Tenía una vida acomodada, una vida bien, y la verdad que mi infancia fue algo que tengo recuerdos felices. Bueno, mi adolescencia se torció un poquillo. Yo me he dado cuenta que cuando tenía 12 años, un punto de inflexión serio en mi vida fue cuando mi padre salió de casa y no volvió. Y aunque no era consciente, sí marcó mi crecimiento como adolescente. Me pregunté por qué mi padre se había ido, o mejor dicho, qué fue más importante para mi padre que un hijo, ¿no? Y eso estuvo rondando en mi cabeza y generó mucho dolor, mucho resentimiento hacia él. Y yo creo que fue algo que en verdad me marcó después a la hora de tomar algunas decisiones. Conocí a Cristo el 31 de diciembre del 2004. Yo había llegado aquí a España en el 98, no tenía nada que perder, estaba en Colombia y me ofrecieron, mi padre me llamó después de mucho tiempo y me ofreció venir a España. Y yo dije, mira, pues entre estar aquí en Colombia sin estudiar, sin saber qué hacer con mi vida y probar en Europa, pues vámonos, y si sale algo mal, pues siempre puedo volver. Llegué aquí a España, me reencontré con mi padre después de 6 años y nuestra relación era cordial en apariencia, pero había mucho rencor hacia él. Al final terminé dejándolo porque no éramos compatibles, no podíamos vivir juntos, y eso significaba que tenía que vivir aquí indocumentado. Estuve 2 años así. En esos 2 años lo pasé muy mal. Creo que fue la etapa donde mi vida de verdad se rompió. La soledad, la dureza, circunstancias así un poco extremas de ser una persona ilegal, pues me hicieron una persona muy dura, muy resentida. Para mí la vida era una jungla, ¿no? Y yo tenía que sobrevivir. Y por mi forma de ser un poco introvertida y poco dada a contar mis sentimientos, me metí en un búnker. En ese búnker, ese espacio se volvió casi que un lugar donde me estaba envenenando, mi propia alma se estaba envenenando, y llegó un momento en el cual yo ya no podía soportar ese veneno. Mi vida estaba completamente ya desesperada. En el 2004 tuve una circunstancia en la cual mi hermano estaba pasando por una mala circunstancia, y bueno, yo había ahorrado tiempo antes para traerlos aquí a España, y cuando vi que mi hermano estaba un poco tirando su vida por la borda, entré en mi habitación y le dije a Dios que si existía, que si Él de verdad le interesaba en algo, que no permitiese que toda la basura y todo el esfuerzo que había luchado, que no me dejase ver cómo mi hermano tiraba su vida por la borda, que no me parecía justo, y le pedí que me ayudase a recuperar a mi hermano, ¿no? Ese mismo día tuve un diálogo con él, y para mí fue extremo la reacción de mi hermano. Me esperaba lo peor, y pude ver que de verdad Dios había estado en ese lugar en mi conversación con mi hermano, y que las circunstancias habían sido completamente, por llamarlo de alguna manera, sobrenaturales. No era normal la reacción de mi hermano. Y volví a mi casa y entonces le dije a Dios, Dios, tú has hecho esto, yo reconozco que tú has tenido algo que ver en esto. Y tenía un papelito en el cual hablaba de cómo entregar tu vida a Cristo, ¿no?
Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Si tú has hecho por mí, yo quiero entregar mi vida a ti porque has hecho algo que para mí de verdad era una desesperación. Y empecé a leer el papel y decía que tenía que reconocer que yo estaba haciendo las cosas mal delante de Dios. Y dentro de mí, en mi corazón, sí sentía tristeza y empecé a ver que vivía con una chica que ni siquiera quería y sentía que estaba mal. Era un ladrón de mucho cuidado en el trabajo, era una persona que mentía. Por supuesto, a mi padre pues lo odiaba. Creo que en ese momento, o puedo decir hoy en día, que la persona que más he odiado es a mi padre. Y me di cuenta que tenía que cambiarlo y le pedí a Dios que me ayudase, que quería quitarme todo eso de en medio. Y muchas cosas sabía que no podía hacerlas por mí mismo, que solamente Dios podía quitarlas. Y también en el papelito decía, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que llevó todas esas cosas malas, todo tu pecado sobre la cruz, que Él pagó el precio de ese pecado que tú merecías recibir, lo que tú tenías que pagar lo recibió Cristo y lo pagó Él, y que Él ha resucitado. Sinceramente, en ese momento, intelectualmente, no lo comprendía, no sabía qué era, pero en mi corazón sí estaba la certeza de que era así, y lo creí, y fue una oración sencilla, no fue una oración compleja, simplemente dije sí, lo creo, y quiero seguirte, Cristo. Para mi sorpresa, yo pensaba que mi vida tenía que seguir a Cristo, pero con todos los traumas que traía. Y con el tiempo, Dios empezó a restaurar mi vida y a quitar el odio que sentía hacia mi padre, el dolor que sentía hacia mis circunstancias en España. Y eso hizo que viese a Dios de una manera más cercana, de un Dios frío y despreocupado. Empecé a ver a un padre de verdad. Y como había tenido un buen ejemplo de madre, entonces no me resultó difícil adoptar una faceta que no había tenido en lo real. Y vi a Dios como un padre muy bueno y lo experimentaba como un padre muy bueno. Tuve circunstancias que decía, esto es porque tengo un padre que me ama, y reforzó mucho mi deseo de seguir a Cristo y de vivir para Él. Tuve varios cambios. Primero, bueno, yo era un obsesionado con pensar en la muerte. Yo creo que estuviese ya muerto. Y para el 31 de aquel año, del 2004, de ese 31 de diciembre, dejé de pensar en la muerte y dejé de autolesionarme. Me autolesionaba físicamente o psicológicamente. Y fueron dos cosas que me marcaron. Se fueron, ya no las tenía. Tardé un poquito más en restaurar algunas áreas de mi vida emocionales, pero vi como Dios me daba un descanso, me daba como digamos unas vacaciones para quitarme tanta carga que tenía, y comprendí que cosas hizo de un solo golpe y otras cosas fue un proceso. Pero a lo mejor una cosa que sí yo noté y que me rompió totalmente los esquemas fue un día que entré a una reunión y estaban hablando sobre el perdón, ¿no? Y hablaban sobre el perdón en general, y empecé a llorar, y era un llanto agónico, ¿no? Y yo sabía que tenía que perdonar a mi padre, y empecé a llorar hasta que, digamos, ese dolor lo solté y dije, mira, perdono a mi padre. Y sentí como si me sacaran un tumor espiritual, un tumor del alma, algo que me estaba matando. Y al sentirme completamente renovado en ese aspecto, me rompió mucho los esquemas con Dios, porque yo no aspiraba a sacar ese dolor. Y otra cosa que pasó en mi vida fue volver a tener inocencia, ¿no? Cuando estás sobreviviendo, es la ley del más fuerte, de buscarte la vida, y al volver a descansar y no tener la espalda cargada de que alguien te puede... No te van a hacer daño a lo mejor, pero sí tienes esa sensación de supervivencia, y el poder confiar en la gente, el poder volver a tener un amigo
lo que significa un amigo, no un conocido o un compañero, pero que sabes que de ahí no pasa. El volver a abrir mi corazón a las relaciones humanas, solamente puedo decir que fue por Dios, y eso fue un cambio muy importante en mi vida. Uf, un milagro, de verdad. Veo mucha gente en las circunstancias que yo estaba antes, y el dolor y la ignorancia de quién es de verdad Dios. Y cuando me veo hoy en día lo que soy, sé que no hay ningún mérito en mí, que no es porque yo sea muy listo, es el amor, la misericordia de Dios que traspasó todas mis circunstancias, y Dios supo llegar a las fibras que tenía que tocar en mi corazón, en mi alma, para romper esos nudos que habían que no me permitían vivir, respirar. Y hoy me considero una persona normal, en el sentido de que me ves y paso desapercibido, pero una persona que quiere transmitir a las personas, a los demás, que puede existir un cambio, una esperanza, y que solamente hay un Dios verdadero, que solamente hay un Salvador, que solamente Jesucristo puede transformar sus vidas. Y es que es algo que yo creo que si todo el mundo supiese quién es Dios, no se lo pensaría dos veces. Se lanzaría al agua, y es súper divertido. Amar a Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida. Wow, tengo muchas cosas, pero en este momento trabajo en un hotel. Me encantan los numeritos aparte, y dedico mi tiempo a ser consecuente con lo que creo, e invierto mucho tiempo en buscar que otras personas conozcan a Cristo, en ayudar a otras personas a que crezcan y conozcan más a Cristo, que ya son personas que han nacido de nuevo, que son salvas, que han entregado su vida a Jesús. Y invierto tiempo en mi iglesia, en colaborar, en apoyar a mis líderes, en apoyar a personas que predican el Evangelio, en apoyar a On The Red Box. Y mi vida es básicamente centrada en querer glorificar a Dios. Es una buena pregunta, porque te podría decir metas, pero yo creo que Dios tiene algo más que lo que yo puedo creer. Mi meta ahora es crecer en mi fe, en madurar en mi fe, en ser un hijo de Dios fuerte, y estar preparado para el siguiente paso donde Dios me llame. Estar equipado con lo necesario para el próximo paso que Dios me llame. Y si es aquí en España, qué bueno; si es en otro lugar, también. Mi meta es estar disponible para Dios, cuando Él quiera, donde Él quiera, y ese es mi anhelo. Ahora, trabajos, cosas así, van y vienen y son necesarios, pero no quiero que un trabajo o cosas que todo el mundo tiene afán de tener me quiten la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Si te identificas conmigo, porque veo muchas personas que tenían o que tienen la misma mirada que yo tenía, y a lo mejor estás escuchando esto y te identificas, Dios quiere gente como tú, y quiere gente que viva radicalmente para Él. La gente necesita una razón para vivir, pero no saben dónde encontrarla. Entonces, si tú no sabes por qué vivir, te aseguro que la mejor razón para vivir es Jesucristo. Y te invito que, estando en tu habitación o en tu oficina o en el metro, le digas a Dios: oye Dios, yo quiero saber quién eres, qué hizo Cristo por mí en la cruz. Y Dios, cuando tú abras tu boca y digas: quiero conocerte, quiero saber quién es tu Hijo Jesús,
Esas palabras son claves para que Él empiece a moverse alrededor tuyo y se empiece a manifestar. Y te vas a llevar una gran sorpresa, porque el momento en que veas quién es Jesús y quién es Dios y cómo Él tiene todo, incluso en tu pasado, cómo ha estado detrás de ti, es que no te queda más remedio que vivir radicalmente para Él. Me siento un tizón arrebatado del fuego por la única persona que es capaz de hacerlo, por Jesucristo.